Muy buenas tardes, Dios los continúe bendiciendo de una forma grande, poderosa y especial. Estamos nuevamente aquí siendo de bendición para ustedes, para llevar esta palabra fresca a sus vidas, este conocimiento que está en la palabra de Dios para que podamos crecer en gracia y en bendición. Estamos aquí para ser de bendición. Y saludos especiales a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, hermanas, hijos, hermanos de la iglesia armenia, personas que nos escuchan. Muchas, pero muchas bendiciones, Pastora Bella. Dios los bendiga a todos los fieles que siguen esta transmisión, todos los que están en vivo y todos los que van a estar en diferido. Disfruten esta palabra, esta serie, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer Efesios. Recuerde que estamos viendo una serie que se llama Vistiendo la Armadura. Esta es la segunda parte. Es muy importante que usted haya escuchado la primera. Tenemos que escuchar todas las enseñanzas para poder entender bien esto. Ok, Pastora, Efesios 6, del 10 al 13. Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Ok, hoy vamos a ver dos puntos importantes los puntos que vamos a ver es lo que acaba de leer la pastora, en el poder de su fuerza, y vamos a analizar qué es el poder, y también no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra seres espirituales. Tener ese discernimiento de que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino seres espirituales. Ok, en una guerra necesitas de poder. El poder para nosotros, recuerda que nuestra lucha no es contra personas, sino contra seres espirituales. Son armas, conocimientos y tácticas, pero espirituales. Y necesitamos reconocer el verdadero enemigo, porque si no, los inocentes, como dicen por ahí, van a pagar los platos rotos. Ahora, vamos a analizar lo que es el poder. Ok, ¿qué es el poder? ¿Quién es la fuente de ese poder? ¿Por qué Dios nos da poder? Esto un cristiano lo tiene que tener bien claro. El poder, mira el concepto del poder. El poder es la capacidad de hacer algo sin que nada lo impida. Fíjense, sin que nada lo impida. Por eso Dios es el Todopoderoso, porque Él hace las cosas y nada le impide. Él tiene toda la fe, todo el poder. Tiene la fe, el amor, la gracia, y Él está completo en todo. Ahora, para que nada impida a Dios para ejercer su poder, por eso Él es el Todopoderoso, Él puede hacer cualquier cosa. Ahora, lo único que nos limita a nosotros a ejercer el poder, escuche, porque también hay unas partes que tenemos que aprender. Lo único que te puede limitar a ti para ejercer el poder es la voluntad de Dios. O sea, Dios te da el poder, pero siempre va a ser conforme a su voluntad. Tú no vas a hacer lo que tú quieras aunque tengas el poder. Por ejemplo, Dios nos dio poder para echar fuera demonios, pero muchas veces el Señor me ha dicho, Él todavía no puede ser liberado, Él tiene que aprender esto y esto y esto. Entonces, yo tengo el poder, pero tengo que siempre buscar la voluntad de Dios. Ahora, hay cosas que sí impiden el poder. O sea, cuando es la voluntad de Dios y Dios quiere tu libertad, tu bendición o liberar a una persona usando el poder que Dios nos dio, hay cosas que sí impiden ese poder, que es la duda, la falta de pasión, de misericordia. Por ejemplo, de repente Dios te da el poder para sanar, pero tú no tienes misericordia por las personas, no lo vas a ejercer. El no desear ser cambiado, una persona cuando no quiere ser cambiado, el poder que Dios da para transformar la vida no lo va a ejercer tampoco. Y en el caso de la guerra espiritual para echar fuera demonios,
el temor y la incredulidad no te van a permitir ejercer ese poder que Dios te dio. Entonces, recuerda, si tienes el poder y no lo ejerces, es nulo. Es como si no tuvieras nada. Eso es como un policía que él, como su lucha es contra personas, no es contra seres espirituales, se le da un arma, una pistola. Pero si él no usa la pistola, no está ejerciendo el poder a la hora de un enfrentamiento. Entonces, quiere decir que es nulo, no está ejerciendo el poder que el gobierno le está dando. Entonces, recuerda que el poder es la capacidad de hacer algo sin que nada lo impida. Mateo 10:1 dice la Biblia: entonces, llamando a Jesús a sus 12, le dio poder sobre espíritu inmundo para expulsarlo. O sea, nada puede impedir que tú expulses un espíritu, a menos que tengas las cosas que yo te dije, que te vamos a explicar cómo dejar ese miedo, esa incredulidad, para tú poder ejercer el poder como lo tienes que ejercer. Ahora, ¿cuál es la fuente del poder de nosotros? ¿De dónde viene el poder de nosotros? Está muy claro en la Biblia. En Hechos 1:8 dice: recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Quiere decir que la fuente del poder de nosotros es el Espíritu Santo. Quiere decir que la fuente de nosotros es múltiple. No hay nada imposible para el Espíritu Santo. Esa fuente del poder lo puedes usar en muchas áreas y vamos a enseñarle a usted cómo usar ese poder que Dios te dio para beneficio tuyo y beneficio de los demás. Entonces, dice la Biblia que nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Por eso tenemos que aprender a usar el poder. Ahora, ese poder viene por el Espíritu Santo. Te va a ayudar, mire lo básico, te va a ayudar a librarte del pecado. Claro, el Espíritu Santo tomó el sacrificio perfecto de Cristo, tiene todas las herramientas para librarnos del pecado, porque a través de la sangre de Cristo Dios nos perdona. Entonces, tiene el poder, Dios te ha dado el poder y la ayuda para librarte del pecado. Eso quiere decir que el poder que mora en ti, no hay pecado que se resista. ¿Y por qué hay personas que todavía no están en pecado? Porque no le piden a Dios, lo que dije al principio. El poder está limitado por la voluntad de Dios, esa es una cosa. Pero también tú lo limitas porque no deseas ser libre, no deseas ministrar o no deseas hacer cosas. Fíjense. Segundo, ese poder también está para convencerte a ti de pecado. Si el Espíritu Santo no nos convenciera de pecado, nosotros estuviéramos todavía en Él, porque Él es el que te hace sentir el rechazo a lo que a ti te deleitaba. Él te hace sentir el rechazo. También el poder está, fíjense, todo el mundo relaciona el poder con echar fuera demonios, con sanar enfermos, con oraciones X. Pero mira lo que tú tienes que aprender básicamente a usar ese poder, a desarrollar. Ese poder está para desarrollar los frutos del Espíritu Santo en ti. Eso quiere decir que ese poder, los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, una persona que usa el poder para desarrollar los frutos va a ser una persona que va a vivir en amor, en gozo, en paz, en paciencia, va a tener amor, va a tener bendiciones. Ahora, cuando vivíamos atados, no podíamos lograr esto y solo lo tuvimos por el sacrificio de Cristo. También ese poder nos fue dado para llevar una nueva vida. Hay personas que estaban atadas en droga, en homosexualismo, en lesbianismo, en falta de perdón. Y Dios con ese poder libera a las personas. También Dios te da ese poder para orar por los demás, para cubrirlos. Yo siempre cubro a la iglesia armenia, a los miembros de la iglesia armenia, a mis conocidos, a mis hijos, a mis padres. Ese poder también está para cubrirlos a ellos contra el mal. Cuando lo haces con fe, Dios va a guardarlos a ellos, pero estás usando el poder. Y recuerde que el poder es nulo cuando no lo usas, o cuando dudas, o cuando oras con duda. Entonces, también está para sanar enfermos, echar fuera demonios. También ese poder está dado
para ordenarle a la naturaleza. Fíjense que muchos testimonios, hemos escuchado muchos casos que hemos hablado a la naturaleza, nosotros, muchas personas, y por ejemplo iba a llover y deja de llover. O sea, también ese poder es para hablarle a la naturaleza y a las cosas que son imposibles. Ahora, todo esto nos lo dio Dios para que nosotros lo podamos aprovechar. Pero, escuche, es un poder que no es nuestro. Siempre es para glorificarlo a Él, porque ese poder no lo generas tú. Ese poder viene de Él. Tú solamente eres un canal donde fluye el poder. Entonces, esa es la parte que tenemos que tener cuidado, porque si no, si tú no entiendes que ese poder no viene porque tú eres bueno, porque tú eres lo mejor, porque sabes la Biblia, entiendes que el poder tiene dueño y es el Espíritu Santo. Entonces, si no cuidas esa parte, te va a tomar la manipulación, el orgullo, la altivez, y ya vamos a hablar de eso. Vamos a leer ahorita 1 Corintios 1:5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ajá, entonces, ¿por qué el apóstol Pablo se cuidaba? Porque él sabía que cada creyente tenía que desarrollar su propia fe, su dependencia con Dios. Siempre decía él, el poder de Dios. Yo soy un instrumento, pero soy un instrumento débil. Soy así. Siempre que las personas entendieran que el poder venía de Dios, porque él era una persona muy usada por Dios. Su dependencia con Dios, su comunión con Dios. Él sabía que solamente era un canal. Por eso que hay muchos cristianos derrotados porque quieren vivir y luchar la vida cristiana colocándose la armadura prestada de otra persona. Tú tienes que desarrollar tu fe. Tú tienes que desarrollar tu vida espiritual. Tú no puedes poner la mirada en otra persona porque entonces caeríamos como las personas que le piden a santos, las personas que le piden a personas muertas. Entonces la fe de ellos no se desarrolla nunca porque dicen, ay, esta persona fue buena y yo le voy a prender una vela y le voy a adorar a esta persona. Entonces hay creyentes que le tienen idolatría, pero las personas vivas y no desarrollan su fe. Entonces, a la hora de un problema, cometen muchos errores, se desaniman porque no tienen una comunión con Dios. Muchos creyentes no desarrollan la relación con Dios y cuando viene el día malo no permanecen firmes. No usan el poder de Dios para cambiar, no tienen fe en que ellos pueden desarrollar, no desarrollan los frutos del Espíritu en sus vidas y no entienden que estamos en una guerra espiritual. Ahora, no usar el poder de Dios no usan el poder de Dios para orar con fe, para ayunar, para ser libre. No usan el poder de Dios para corregirse, examinarse y para su libertad. Vamos a leer Mateo 12, 28, 29. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Por ejemplo, ahí Jesús estaba diciendo que por el Espíritu de Dios él expulsaba demonios, pero dice, ¿cómo tú vas a expulsar un demonio si primero no lo atas? Entonces, si tú no tienes fe para creer, para decir yo te ato, yo te expulso, yo te echo fuera con fe, entonces ¿cómo vas a vivir en libertad? Eso es lo que tú tienes que empezar a desarrollar, ese conocimiento y en la práctica. Ahora, ese poder, ya lo dijimos, tiene dueño. Ese poder debe ser usado en humildad, en obediencia, bajo la dirección de Dios. Él te guiará y te dirá la forma en que tú puedes orar por alguien y te dará dirección en lo que tú vas a hacer. Entonces, cuando tú oras por una persona, el Espíritu Santo a veces te dice no ores, no es el momento, o ora, o haz esto, porque, vuelvo y repito, ese poder tiene dueño. Entonces, ahora, siempre debemos entender el propósito principal del poder de Dios. Muchos se van a la forma, a la parte de que expulsar demonios, sanar enfermos,
predicar bonito, adorar, bajar la presencia de Dios. Muchos se van el poder de esa forma, que no es malo, es bueno. Yo me deleito predicando, yo me deleito cuando oro por una persona y la persona dice, ay, Dios me sanó. Yo le digo, dale la gloria a Dios, pero yo también me alegro porque la persona se sanó. Pero tú no tienes que enfocarte solamente ahí, tú tienes que entender el propósito principal por lo cual Dios te da ese poder. Y fíjense, el propósito principal es formarte, cambiarte, formar tu carácter. Tú tienes que usar ese poder. Tú no tienes que decir, es que yo nací así, es que yo soy así, es que yo no cambio. No, tienes que usar el poder para cambiar. Tienes que concentrarte en ti. También ese poder es para animarte, consolarte, dirigirte, guiarte, ayudarte, pero en humildad. Vamos a leer Lucas capítulo 10 del versículo 17 al 20 para que ustedes se den cuenta el propósito principal del poder. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, regocíjense de lo que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ok, fíjense esto. Jesús los envía a una misión, les da poder para echar fuera demonios, para sanar, y ellos regresan gozosos. Dice, Señor, aún los demonios se sujetaron, estaban felices. Jesús dijo, epa, la razón principal de ese poder no es eso. Alégrense que tu nombre está escrito en el libro de la vida. O sea, que quiere decir que ellos usaban ese poder para andar en obediencia, para ser guiados por Dios, para ser guiados en su vida y para vivir en santidad. El propósito principal del poder es tu santidad. Es desarrollar una comunión con Dios. La gente dice, ay, yo quiero ser pastor, yo quiero servir, ok. Pero el poder, el motivo principal que tú tienes que buscar todos los días es examinar tu vida, tu corazón, tu mente, en la mente de Cristo. Entonces, porque si solamente usas el poder para obrar en fe, en milagro, en señales, en prédica, y no lo usas en su principal propósito, ese poder te puede corromper. Y créeme que Dios siempre va a velar para que eso no ocurra. Dios siempre va a estar pendiente para que eso no ocurra. Porque si tienes el poder y no tienes la humildad, te vas a corromper, como yo lo he visto en miles de millones de casos. Personas que echan fuera demonios, que profetizan, que le ven a una persona y dice, tú tienes esto. Dios les da los dones, pero son personas fornicarias, son ladrones, se acuestan con las mujeres, manipulan, porque el poder los corrompió. Entonces tenemos que tener cuidado. Vamos a leer para que usted entienda que Dios siempre va a velar. Cuando tú eres una persona humilde, Él va a velar que ese poder no te corrompa. Vamos a leer 2 Corintios 12, 7, 8, 9 y 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Mire, para que ¿cómo la grandeza? La grandeza de las revelaciones. Mire, la grandeza de las revelaciones, ¿qué más? No me exaltase desmedidamente. Para que Él no se enorgulleciera. Mira lo que Dios permitió para que el poder no corrompiera al apóstol Pablo. Mira lo que sucedía. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Bueno, muchos dicen que ese aguijón de la carne era una enfermedad física, que él oraba, sentía dolor y no se le quitaba, y muchos también dicen que era un demonio que lo abofeteaba. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Sigue leyendo. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. 3 veces le rogó a Dios, por favor, quítame esto. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Eso es como que tú le digas, Dios mío, pero si yo oro por los enfermos, y oro y se sana, y oro por mi dedito, y mi dedito
todavía no se sana. ¿Quién sabe si Dios te está mostrando que tú solamente eres un ser humano? Tú dices, oro por los problemas de los demás que se solucionen, pero este problema no se me soluciona. Puede ser que Dios te está mostrando, mira, tú eres un ser humano, cuidado. Ajá, sigue. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, ¿por qué él se gloriaba en sus debilidades y afrentas? Porque ahí él humildemente buscaba a Dios. Quiere decir que si Dios no permite debilidades, o sea, no debilidades para ella pecar, sino situaciones y problemas, tú nunca vas a ver la mano de Dios y tú vas a pensar que todo tú lo solucionas, que tú oras y todo se soluciona. Entonces a veces Dios te permite cosas donde tú dices, Dios mío, necesito tu ayuda. Y cuando tú humildemente recurres a Dios, humildemente vas a ver la mano de Dios y siempre vas a estar consciente que no eres tú, que eres Dios. O sea, en otras palabras, Dios siempre va a permitir que tú le pidas ayuda a Él para mantenerte en un nivel de humildad, porque si no el poder te puede corromper. Y como Él da el poder, Él también tiene la responsabilidad de cuidarte. Claro, ojo, las personas que se dejen cuidar. Entonces Pablo de su cabeza, cuando él buscaba a Dios, le decía, por favor, Señor, su cabeza, de su mente, no decía, no, es por mi espiritualidad, es por mi conocimiento, es porque soy un apóstol. No, sino que Dios le ayudaba y cuando él veía la mano de Dios, se le bajaban los humos a Pablo y así Dios lo perfeccionaba en sus debilidades. O sea, de un superhombre, Dios lo hacía un súper dependiente de Dios. Entonces tienes que tener cuidado, tienes que ser una persona que dependas de Dios, que busque siempre a Dios para mantenerte a la raya. Ok, entonces, vamos a leer Deuteronomio 8, 17, 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Bueno, ahí Dios le está hablando al pueblo, le está diciendo, mire, yo te saqué de Egipto, tú eras pobre, tú no tenías ni ropa, no tenías alimento, yo te sustenté, ahora vas a entrar a una tierra donde vas a prosperar, vas a tener ganado, vas a tener casas bonitas, pero le dijo, ojo, cuidado que tú piensas que el poder viene de ti. No, el poder para hacer la riqueza te la estoy dando yo. ¿Qué quiere decir eso? La habilidad, la capacidad para hacer dinero te la da Dios. Entonces, en otras palabras, por ejemplo, estamos hablando de la parte espiritual y aquí la parte financiera. También cuando una persona cree que él prospera por él, porque es bueno, porque es entendido, es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque Dios es el que evita que tu empresa fracase. Dios es el que cuida tu empresa. Dios cuida el entorno de tu empresa. Tú siempre tienes que entender que es Él. ¿Por qué? Simple y llanamente, yo he visto muchos casos de personas que fracasan y eran millonarias. Entonces no quiere decir, y eran personas muy capaces, pero cuando Dios no te guarda, tú puedes fracasar. Entonces tenemos que decir, Señor, gracias, porque a través de ti es que viene la bendición y reconocerlo siempre a Él. Ahora, el otro punto, cuando Dios dice en su palabra, ahora viene la otra parte, ya explicamos lo que es el poder y cómo manejar el poder. Recuerda, el poder, la parte principal del poder es para ti, para tú cambiar, para tú ser transformado, para tú tener comunión con Dios. Y lo demás, las señales, las maravillas, las predicas, las enseñanzas, esos son como regalos que nos da Dios para ayudar a las demás personas. Ahora, el otro punto dice, esta es otra parte que tenemos que entender en esta guerra espiritual, dice, no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, potestades, etcétera, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, Dios aquí nos está diciendo quién es tu enemigo. Y esta es otra parte donde el pueblo de Dios comete muchos errores. Dios dice, perdona a tus enemigos humanos,
Pero no dice perdónalo al diablo y los demonios. Más bien dice échalos fuera. Ni siquiera hablas con ellos, échalos fuera. Quiere decir que los humanos no son nuestros enemigos, aunque los humanos se dejan influenciar por el enemigo. Pero en sí ellos no son nuestro enemigo. Ahora, Dios nos dice, no quiero que ataques al inocente, sino a tu verdadero enemigo. Aunque las personas se dejan usar por el enemigo, no quiere decir que los debes atacar. No quiere decir que tampoco tu enemigo humano que te hace el mal, o una persona que te hace el mal o te tienta, es una persona que te amargue la vida, lo debes tratar y confiar en él. No está diciendo Dios, no, bueno, él no es tu enemigo, entonces la persona que te amarga, que te roba, que te síguelo, no. Él te dice, cuídate de esas personas, pero a la persona como tal, no la ataque. La puedes corregir para sacar el error, porque él siempre es un vaso que está usando el enemigo. Y si puedes, con sabiduría, con inteligencia, sacar a la persona el error, lo puedes hacer. Entonces, aunque podemos hablar con el canal que está haciendo el enemigo para ser usado, si no lo podemos hacer, si la persona es orgullosa y no quiere cambiar, es otro cuento. Pero tenemos que tratar de ayudar a esas personas que están influenciadas. Ahora, aunque debemos cuidarnos de ellos, aunque nos tenemos que cuidar, debemos perdonarlo, alejarnos si podemos. Ahora, pero el verdadero enemigo es Satanás y los demonios. Para esto tú debes estar atento, tener discernimiento, porque el enemigo no solamente se va a presentar de forma mala. El enemigo no solamente va a venir una persona y te va a herir, o van a venir pensamientos a tu mente hiriéndote, pensamientos recurrentes. También el enemigo puede venir como un ángel de luz. ¿Y qué debes hacer cuando él viene como un ángel de luz? Vamos a ver un ejemplo cuando el enemigo tentó a Jesús usando a uno de sus más íntimos discípulos, a Pedro. Jesús corrigió el canal, no lo maldijo, y le dijo también de paso cuál era la solución para que no siguiera siendo usado por el enemigo. Vamos a leer Mateo 16, del 22 al 23. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenir. Disculpen. ¿Por qué Pedro lo tomó aparte? Porque antes de ese versículo del 21, Jesús le había dicho cómo iba a morir, que iba a ser golpeado, iba a ser muy maltratado, y les confesó cómo iba a ser su muerte, una muerte muy dolorosa. En ese momento, cuando Pedro escucha, fíjense que Satanás usó la nobleza de Pedro, la amistad, el cariño que él le tenía a Jesús, y dice que lo llevó aparte. Ok, sigue. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. Ahí está la palabra, comenzó a reconvenirle. Mire, comenzó a reconvenir. Eso es lo que hace el enemigo, cambiar las cosas. Lo que hizo con Adán y Eva, Dios le dijo, todo esto tú puedes comer, pero de ese arbolito no coma. Y él empezó, el diablo, a reconvenir, a que lo que Dios dijo que era malo, volverlo bueno. Y ese es el trabajo de Satanás. Ese es el trabajo del enemigo. Pero cuando el enemigo hace la obra, cuando tú no estás claro de tu propósito, cuando tú no estás claro que las personas pueden ser usadas por el enemigo, te convencen rápidamente, porque tu lucha no es contra esas personas. Detrás de esas personas está el enemigo que quiere hacerte caer, quiere hacerte resbalar, quiere hacerte pecar. Entonces fíjense, Pedro, usando la nobleza, en otras palabras, el diablo se le presentó a Jesús como un ángel de luz, como a Pedro. Oye, Señor, ¿por qué haces esto? Vuelve a leer desde el 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. A reconvenir, dijo, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. O sea,
Es como que tú digas, mira, es que yo compraba mercancía robada, ahora voy a comprar la mercancía como tiene que ser porque eso es del diablo. Entonces viene una persona y dice, ay, pero no importa, vas a ganar menos dinero, no hagas eso, todo el mundo hace eso. Entonces ahí el enemigo se está disfrazando de ángel de luz, pero cuando tú estás claro de la palabra de Dios, de tu propósito, de que la Biblia dice, no hagas trampa, no hagas soborno, yo aborrezco esto, no te vas a dejar convencer. ¿Qué dice luego el 23? ¿Leíste hasta el 23? No, Ajá. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ok, entonces Jesús se volteó y dijo, apártate de mí, Satanás. El enemigo estaba influenciando a Pedro y luego le dijo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la cosa de los hombres? Me dijo, me eres tropiezo. Escuche esto muy claramente. Como nuestra lucha es contra principados, contra demonios y no contra seres humanos, todo lo que te quiera causar tropiezo viene del enemigo. Todo lo que te quiera apartar, alejar de Dios, es un tropiezo. En estos días me llamó una persona que la recomendaron para hacer liberación porque en su casa ahí mueven objetos, abren y cierran puertas. Entonces yo hablé con esta persona y resulta que hace unos meses atrás murió su esposo. Entonces ella me dice, mira, un novio que yo tuve antes y la mujer es cristiana, me está llamando y quiere salir conmigo. Entonces le dije, mira, ese es el enemigo. O sea, no es tu novio, te va a llevar al pecado porque es una persona que no puede ser su esposo. Entonces, esa es la parte inocente de las personas que las personas no ven. Entonces, todo lo que te pueda causar de tropiezo viene del enemigo. El que no está claro en su propósito, el que no vive en santidad y o decide vivir en santidad, el enemigo lo va a atacar por ahí. Entonces cuando le dice, ¿por qué no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres? Y ahí está el grave problema de muchas personas. Por ejemplo, yo recuerdo una persona que se convirtió al evangelio y su propia madre lo sacó. ¿Por qué? Porque la madre hablaba como los hombres, no ponían la mirada en las cosas espirituales. Entonces le dijo, no, tú eres joven, tú tienes que disfrutar la vida, tú vas a estar encerrado en una iglesia. Entonces ponían la mirada en la cosa de los hombres, pero no ponían la mirada en las cosas de Dios. Hizo que su hijo se apartara de los caminos de Dios. Y tenemos que tener cuidado, siempre poner la mirada en las cosas de Dios. Cuando se te presenta algo en este mundo, en tu trabajo, con tu familia, con todo, siempre busca el lado espiritual. Pon la mirada en las cosas de Dios, la solución que venga de Dios. No actúes como humano, no actúes con decisiones violentas, rápidas. Tienes que buscar la decisión de Dios. Ahora, ¿qué dice luego el verso 24, 25 y 26? Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Fíjense, después que regaña a Pedro, que Pedro fue influenciado por Satanás, se voltea y le dice a los discípulos, y esta es la parte que nosotros tenemos que entender para no caer en las trampas del enemigo, porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra seres espirituales. Mira lo que le dijo. si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Pasaste perdón. Te fuiste. Sí. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces fíjense el precio, ve. Porque Jesús se voltea y dice, si ustedes no toman su cruz y no se niegan a sí mismos, porque una puerta abierta que tú tengas, el enemigo te va a empezar a agarrar por ahí. Tú tienes que negar todo. No quiere decir que te vas allá a una montaña como un monje, encerrarte para no caer en pecado. No, tú puedes vivir feliz con tu familia, puedes tener tu negocio próspero, puedes pasear, viajar. No, eso no tiene nada que ver. Lo que está diciendo Dios ahí, que tu propia vida, tus deseos que no son voluntad de Dios, tu egoísmo, tu orgullo,
hasta los sentimientos buenos pero que puedan perjudicar a una persona, como le pasó a Pedro, que iba a perjudicar a Jesús, eso tiene que morir. Y tu guía a partir de ahora tiene que ser la Biblia, tu guía tiene que ser el Espíritu Santo. Tienes que morir a todos los conceptos, a tu cultura, a todo lo que dicen. Tú tienes que vivir conforme a la voluntad de Dios, conforme al deseo de Dios. Entonces, ¿cuál es el precio que tenemos que pagar para hacer la voluntad de Dios? Tomar nuestra cruz, seguir a Cristo, renunciar a todo, pagar un precio. En estos días me llamó un muchacho que necesitaba liberación. Entonces le digo, mira, yo te voy a hacer liberación con una condición, que tú tienes que prometerle a Dios que tú te vas a apartar de eso para toda la vida, y luego tú vas a eso que vas a renunciar, le tienes que hacer una cruz. Y le dije, si mañana, porque él es de otra iglesia, no sé, tu pastor se va con una mujer, o tu pastor te traiciona, o tu esposa te deja, o tu mamá se levanta contra ti, o te botan del trabajo, o te roban, sea lo que sea, usted no puede tomar o dejar la decisión que dejaste por Cristo. Porque si vives por las circunstancias, no eres una persona apta para entrar en esta guerra espiritual. Y recuerden la tarea, ya con esto terminamos, la tarea de la semana pasada. Recuerde, tienes que hacerte estas preguntas y examinarte para entrar en esta guerra espiritual, porque Dios está en estos tiempos está buscando soldados, alistando un ejército para las cosas que vienen. Acuérdate, tienes que hacerte las preguntas. ¿Estoy agradecido con Dios? ¿Estoy seguro que le pertenezco a Dios o no? Si no eres una persona agradecida con Dios, le puedes abrir puerta al enemigo. Si no estás seguro que representa, que le perteneces a Dios, también. O dice, es que yo no le pertenezco a Dios porque yo soy imperfecto. Falso. Tú le perteneces a Dios con todas tus imperfecciones. ¿Sabes quién eres en Cristo? ¿Sabes cuánto vales para Dios? Tu valor es infinito para Dios. ¿Sabes cómo usar las armas espirituales, sí o no? De todos modos, ya creo que a partir de la otra semana vamos a entrar con la armadura de Dios y las armas espirituales. ¿Pienso que Dios escucha mis oraciones, sí o no? Todas estas preguntas te las tienes que examinar y tienes que salir con 20 puntos. Que Dios me los bendiga, que aprendamos a usar el poder de Dios como Dios manda. El poder de Dios tiene dueño y nosotros tenemos que aprender a respetar al dueño, glorificar al dueño, darle la honra al dueño para que nuestro corazón no se corrompa, y siempre entender que nuestras debilidades, situaciones que a veces pasan, es para que entendamos que dependemos de Dios, que siempre busquemos a Dios, porque si todo lo hiciéramos, llega un momento que vamos a pensar que somos nosotros y no Dios, y a veces Dios permite circunstancias para que tú dependas de Él. Dios me los bendiga, me los fortalezca, me los guarde grande y poderosamente. La pastora Bella tiene unos anuncios. Sí, wow, qué importante esa frase que dijiste de que Dios está preparando un ejército. Y Dios está preparando ese ejército, y como ejército, que somos cada uno de nosotros, somos tú y yo, tenemos que reconocer que el poder no es de nosotros, que el poder viene de Dios. Entonces, cuando reconocemos eso, no actuamos por nosotros mismos, sino que actuamos bajo el poder de Dios, que es de Él, y eso es muy importante. Y aprovecharlo, como lo dijimos, para tu beneficio también. Para que luches como un soldado en ese ejército, en ese que Dios está listando, luches y también ayudes a tus compañeros, pero es con el poder de Dios, no es con tu fuerza, es con la fuerza del Espíritu Santo y con su poder. Ok, bueno, tenemos nuestros anuncios. Los martes, todos los martes, nuestro estudio bíblico con los pastores Jonathan y Sonia Oradiquian. Nos estamos conectando en vivo a las 10 de la noche, todos los martes, por el Instagram Ancla de mi Fe. Los miércoles y viernes se postean las enseñanzas semanales
que nuestros hermanos están compartiendo con cada uno de nosotros, así que no te lo pierdas. Así también por el WhatsApp de la iglesia. Los días jueves tenemos servicio de oración en vivo a través del Instagram, de nuestro Instagram, a las 6 de la tarde. Estamos allí orando por cada uno de ustedes y por peticiones personales que tú puedes colocar allí. Y todos los domingos estamos aquí a las 2 de la tarde por YouTube, así que no solamente lo escuches tú, sino que comparte esta transmisión con tus amigos, con las personas que también lo necesitan. Lo necesitamos todos nosotros y lo necesitan las personas que queremos también. Dios los bendiga mucho. Chao, Dios los bendiga.